superior, ¿no? Ustedes saben que la filosofía griega suele estudiarse a partir de Sócrates, ¿no? Que no sabemos si realmente existió o si fue el invento de Platón, pero todo eso a partir de ahí, ¿no? Pero hay están los presocráticos, ¿no? De Tales, de Mileto, etcétera, que intentaron explicar el mundo de alguna manera, y varios se interesaron también por el hombre, no solamente Parménides, ¿no? Que es el primero que se preguntó por el ser. Porque todo lo demás era estudio de la naturaleza. ¿Cuál había sido el elemento primario de la naturaleza, etcétera? Era por ahí Jonia, ¿no? Con la sola filosofía. Turquía. Y en la Magna Grecia, que era la Italia, ¿no? Pero Anaxágoras, por ejemplo, decía que el hombre es el más inteligente de los seres vivos gracias a su mano. Aristóteles no estaba de acuerdo con Anaxágoras, decía que el hombre, por ser inteligente, es que usaba sus manos. Creo que una de las pocas cosas que no estoy de acuerdo con Aristóteles, que probablemente se equivocó, porque el cerebro en su evolución también evolucionó gracias a la mano, al trabajo de la mano, ¿no? Pero sí Aristóteles consideraba que la mano es el antecedente de todos los procesos productivos. Y esto viene de Goff, por ejemplo, considera que la mano no es solamente un medio de locomoción, sino un órgano de investigación, así lo considera, órgano de investigación. Le sirvió al hombre para investigar, igual que hoy le sirve al niño, si hablamos de sinestesia, cuando esté en anatomía 2, y hablemos de sinestesia, y hablemos de cómo el niño se enfrenta al entorno que lo rodea, no es solamente enseñarle que 2 más 2 son 4, es enseñarle a que haga cosas, que investigue por sí mismo, y que se ensucie, ¿no? La única manera es explorar. El niño debe explorar, y una de las formas más importantes de la exploración de este niño para formar su inteligencia, ¿no? Que es la inteligencia espacial, la inteligencia sinestésica, es la mano, o las manos, ¿no? No se sabe bien de dónde viene la palabra mano, ¿no? Si es del gótico Hanus, o del danés Hand, o del alemán Hans. Pero si hablamos del término, digamos, manos, deriva de manipulus, ¿no? O sea, de manipular. O sea, el hombre manipula la materia, y al manipular la materia, como decía Hegel, crea la cultura. Hasta ahora usamos la palabra manípulo, por ejemplo, en los láseres, ¿no? Tenemos el manípulo. Manipulamos el manípulo del láser, se llama manípulo, ¿no? Entonces es importantísimo el estudio de la mano en el hombre, y sería interesante ver un poquito cómo evolucionó, ¿no? Esa mano hasta lo que es hoy, ¿no? Porque la mano es, digamos, la prolongación del cerebro, pero el cerebro, como le dije, evolucionó gracias a la mano. No hay nadie que diga lo contrario. Gran parte de la evolución del cerebro se debió básicamente a la evolución de la mano. ¿Qué evolucionamos de los primates? Dijimos la vez pasada, cerebro, nariz y mano. Cerebro, nariz y mano. Ernst Haeckel, el alemán en Cosmología General de los Organismos, crea el término filogenia, que viene de filos, que es raza, linaje, estirpe, ¿no? Y gena, que es producido en general, ¿no? Filogenia. Que filogenéticamente tendríamos que irnos hasta los elamobranquios. Es decir, los elamobranquios son los que dieron origen a las rayas y a los tiburones, que son más antiguos que los dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿qué tenían? Tenían un pliegue lateral que iba de las branquias hasta el ano, que en un momento determinado ese pliegue lateral, esos dos pliegues laterales, se deprimieron en la parte media y surgieron dos prolongaciones, ¿no? Dos saliencias a nivel de las branquias, ¿no? Que eran las proximales, y cercanas al ano, que eran las distales, que eran las aletas. O sea que esos peces primitivos tuvieron ya 4 aletas que luego se hicieron extensivas a
los reptiles y a los anfibios y a los mamíferos, ¿no? Porque tenemos 4 extremidades. Y bueno, uno de los principales, o sea, uno de los pioneros de la cirugía de mano, ¿no? Que fue Budel, dijo, entre todos los músculos de la extremidad superior, los intrínsecos de la mano son los más importantes. O sea, lo que está en la, y sobre todo lo que está en la región tenar. Claro que hay uno más importante, pero en general los músculos intrínsecos de la mano, los chiquititos que no tienen más que esta longitud, son los más importantes. Estos son los que vienen del pulgar, ¿no? ¿Cómo se adaptó la mano? Bueno, la mano primitiva hubo muchos intentos, ¿no? De selección natural, ¿no? Hubo manos de 9 dedos, ¿no? De mamíferos, por supuesto, ¿no? Y luego de 7, pero finalmente la mano fue petatípica de muchísimas especies, ¿no? Las manos primitivas fueron petadas y algo pasó, porque digamos, si hubiera habido problemas con la mano petatípica, ahora tendríamos 3 dedos y no 5. Y sin embargo seguimos teniendo 5 después de millones. O sea, no estamos hablando solamente del hombre o del antecedente del hombre, los primeros los homínidos iniciales. No. O sea, el tema de los 5 dedos viene de otras especies. Entonces, a medida que el tiempo evolucionó, la mano no fue solamente para presión y para ser como elemento motor, sino un órgano sensitivo importantísimo. Por eso es tan importante, ¿no? Las células de Merkel que están en la yema de los dedos, las sensaciones. O sea, mano en tanto órgano sensorial, ¿no? O sea, no solamente de sensibilidad general, sino de sensibilidad especial, de sentido del tacto real, ¿no? En la yema de los dedos. Entonces, los primates superiores, orangután, chimpancé, gorila, ustedes vieron cómo se paran, ¿no? Primero apoyan los nudillos y utilizan los miembros, digamos, ¿no? los brazos, ¿no? Como si fueran muletas, se ayudan, se apoyan, son muy largos esos brazos, ¿no? Eso hacen los 3 primates superiores que se parecen mucho a nosotros, ¿no? Necesitan estabilidad, ¿no? Y se paran sobre sus 2, digamos, llamémosle miembros superiores, sabiendo que hay gorilas que caminan en las 2 patas traseras por todos los recorridos. Pero el pulgar del gorila y el pulgar del chimpancé y el pulgar del orangután es mucho menos potente que el pulgar humano. Claro que en el caso de un gorila seguramente te mata y el humano probablemente funciona más, ¿no? Pero evidentemente lo que respecta al pulgar, la potencia y la naturaleza del pulgar humano es mucho más importante que nuestros ancestros primates. Y Engels, en un libro que escrito por Marx, y en muchas cosas de Marx, en realidad fueron escritas por Engels y mejoradas por Engels, ¿no? No estoy haciendo una descalificación de Marx, pero Engels escribía muy bien. Cuando Marx escribía, si alguna vez han leído ustedes algo de Karl Marx, él escribía una página y en la página escribía diatribas, escribía cosas para insultos para tal persona, o sea, era capaz de escribir una página sin insultarse, pero genio, pero tenía problemas, ¿no? Entonces Engels le mejoraba todo, ¿no? Y sin embargo no es el más famoso. Entonces lo que dice justamente Engels en este libro, el papel del trabajo en la transformación del modo en hombre, es que el trabajo es la condición básica y fundamental de la vida humana. Lo que nos define como especie es el trabajo. Lo que nos define como especie es el trabajo. Y la mano no es solo el órgano de trabajo, es también producto de trabajo. La mano es absolutamente importante y tenemos que darle la importancia que tiene en esta media hora o estos 40 minutos de la clase. La mano se divide en 3 partes, en palma, dorso y dedos. Palma, dorso y dedos. Y claro, vamos a estudiar la mano por plano, como todo lo que hemos estudiado hasta ahora, piel, grasa, capa muscular superficial, aponeurosis, paquete de músculo nervioso superficial, músculo tendinoso profundo, muscular profundo y plano genético. El plano genético voy a ser muy breve porque ya más o menos hicimos los huesos, las columnas, las pilas del carpo, ¿no? El escafoides, el piramidal, el celular, el piramidal y el biciforme.
el trapecio, el trapezoide grande y ganchoso, ¿no? Y son las dos. Por supuesto es una mano adulta, porque si fuera una mano de un niño de 1 año, ahí habría castigos. Estamos dando una osificación en lo contrario. Luego los metacarpianos y luego las falanges, ¿no? Y el primer ortejo, el pie, es igual que el pulgar, tiene 2 falanges, falange proximal y distal, carece de falange media, igual que el pulgar. Mirá qué casualidad, ¿no? No es de nada. Entonces ahí está la articulación radiocarpiana, escapoides y semilunar. Entonces escapoides, semilunar, piramidal, pisiforme, ¿no? Trapezoide grande y ganchoso. Y por supuesto, el cubital a través del ligamento transverso, pero no tiene nada que ver el cubital con la articulación de la muñeca. Es la articulación de la radiocarpiana, que es una condilla, ¿no? Bien. Entonces, no voy a insistir mucho con esto. Ya sabemos que el trapecio con el primer metacarpiano es un encaje recíproco. Todas las demás articulaciones entre los huesos del carpo son artrodias, son planas. Ahora que te hice un masajito de la mano, entonces demovilicé esas articulaciones simplemente por deslizamiento. Es lo único que es una artrodia, un deslizamiento. Troquleares, todas las interfalángicas son troquleares, y por supuesto la articulación entre el metacarpiano y la primera falange, ¿no? Es una condilo. El cóndilo distal del metacarpiano con la primera falange es una condilo. Hace, ¿no? Todo en total. Bien. La interfalángica, todas las interfalángicas es igual que el codo, la rodilla, son troquleares. Entonces, bueno, a ver, los planos de la mano, la piel. Bueno, la piel de la mano, sobre todo en la región palmar, tenemos pliegues, ¿no? Pero además de los pliegues, hay eminencias. Esta eminencia se llama eminencia tenal. Es donde están los músculos que mueven al pulgar. Esta otra se llama eminencia hipotenal, donde están los músculos que mueven el meñique. Luego tenemos el hueco palmar, que es este. Y acá, a este nivel, está el rodete digitopalmar. El rodete digitopalmar, hueco palmar, eminencia tenal, eminencia hipotenal. En cada eminencia hay músculos. La más importante de todas, sin duda, es la eminencia tenal. Pero además de estas eminencias y de estos huecos y de estos rodetes, hay, por supuesto, pliegues que, como yo siempre les digo, la creencia es lo que define al humano. Desde la antigua Mesopotamia se sacaba el hígado de la oveja, se ponía verduras estrellas para decidir si se iba a una guerra o no. O en Grecia, Delfos, el oráculo, ¿no? Era quien decidía si había o no había guerra y si no estaban bajo el efecto de extraordinarios alucinógenos. Entonces, pero hay líneas. Entonces esta línea es la que se forma gracias a oponer el pulgar a los demás dedos, pero por alguna razón a esta línea le suelen llamar coloquialmente línea de la vida, sobre todo lo que hacen quiromancia. Tiros, mano, mancia, lectura. La línea de la vida, esta debería ser la línea del corazón, esta la línea de la cabeza, la línea del destino, los hijos, los campos, hay de todo, ¿no? Pero el que lee la mano te dice, ¿no? Vas a tener una larga vida, muy larga y muy exitosa, y extraordinaria, y en realidad vas a tener mucho dinero, y vas a ser un diamante latino. Claro, tú puedes decir más que va de las plantas, ¿no? Cuanto más te digo que vas a hacer, más plata verás. Y es lo que hacen mucho los nómadas, ¿no? En Europa, los rumanos, ¿no? Los romaní, y los gitanos andaluces se ocupaban mucho de eso, ¿no? Ahora no tanto, ¿no? Pero vamos que te dio la mano, chiquito, cuando salimos de jugar. Pero bueno, era la lectura de la mano. Sin embargo, este pliegue que hay acá, es la línea de la vida de los que tienen la mano. Eso no tiene el gorila. Porque lo que hace básicamente es esto, es presión. Y es por eso que en algunos problemas de trisomías, como la trisomía 21, con el par 21 de los cromosomas del varón embrio, hay
este problema de 3 cromosomas en lugar de 2, el par 21, que es el síndrome de Down, que bueno, suele haber en solo acá, horizontal, y le suelen llamar, es horrible el nombre, le dicen pie de ciñana. Hasta ahora le siguen llamando pie de ciñana. Por eso es que tienen problemas con los movimientos finos, o sea, el motor fino, quienes tienen un síndrome de Down severo, es un problema. Tiene motor grueso, ¿no? Pero el motor fino no lo tiene, porque no tiene una buena posición. Acá mi tabaquera. Con respecto a la grasa, esta grasa de distribución areolar es muy difícil sacar la piel de la mano, da mucho trabajo, cuesta, duele al que está disecando, fastidia, saca callitos, porque realmente la piel es muy gruesa y la grasa es areolar y es difícil. Hay que tener mucho cuidado porque las estructuras son muy superficiales. Ahí está el palmar cutáneo, ¿no? Ahí están las ramas que vienen del mediano vertical y por supuesto las eminencias tenar y hipotenar que no les pasa nada, nunca puede ocurrir nada porque no sería demasiado burda la disección de alguien que rompe el músculo de la mano. La aponeurosis palmar hay que eliminarla. Entonces ustedes van a ver que para ver el arco palmar superficial al menos hay que sacar la aponeurosis palmar, ¿no? Entonces en general en las disecciones de las mesas, por no decir todas las que hay mano disecada, el único músculo que debería, estar desinsertado, hay varios desinsertados, porque es marcado, corta, pero en general el único músculo que debería estar bien disecado, pero desinsertado, o sea, barante, es el palmar menor. Porque no hay forma, o sea, tengo que desinsertarlo de abajo con un poquito de aponeurosis para poder ver lo que hay por detrás. No hay, porque la aponeurosis impide ver las estructuras profundas en la mano. La aponeurosis palmar, ¿no? Y por supuesto, a nivel de la aponeurosis palmar, muy superficialmente, casi no hay disecados, está el palmar cutáneo o el palmar corto, que es uno de los tantos músculos, uno de los 14 músculos y medio inervados por el cubital. Acá es evidente que el nervio que más músculos inerva en la mano es el cubital y no el mediano. Por eso que una de las típicas preguntas que les hago, que ya no voy a hacer, porque ya está podrido esa pregunta, porque mil veces es cuantitativamente, ¿no? ¿Cuál es el nervio más importante de la mano cubital? Obvio que inerva un montón de músculos en la mano, 14 músculos y medio. ¿No? Entonces es el más importante, desde el punto de vista cuantitativo, no de la calidad, por supuesto. Este músculo podría, son músculos prescindibles. O sea, si me falta el palmar cutáneo, muchos comparan el palmar cutáneo con el platisma poli o con el platisma mioide. No es lo mismo. No puedo prescindir del platisma, ¿no? Porque es un músculo importante que tiene que incluir un episodio, ¿no? De las comisuras labiales, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Las arrugas del cuello, las arrugas verticales del cuello. No es lo mismo que el palmar cutáneo, que me sirve un poquito para arrugar la región de la piel, de la región hipotenar, pero que en realidad es un músculo realmente, y eso lo he visto yo en la unidad de quemados, cuando se quema la mano, en general siempre se quema la piel junto con el palmar cutáneo. ¿Qué se hace? Sale, se injerta, y ¿qué le pasa a la mano? Lo que representa muy bien, nada. Por lo tanto, hay músculos que no son tan importantes. Arco palmar superficial, ¿no es cierto? La terminal de la cubital, que es la radiopalmar, las arterias digitales y la colateral de los dedos. Ya hablamos de eso. Y luego los músculos. Hay músculos que actúan sobre el pulgar, que están en la región tenar, por la eminencia tenar. Músculos que actúan sobre el meñique, porque el meñique también hasta movimiento de oposición tiene el meñique. Es una oposición primaria, pero hay oposición. Y músculos que actúan directamente sobre los dedos, haciendo esto, ¿no? Los músculos que actúan sobre el pulgar, el dedo más importante de la mano, sin duda, es el separador del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aproximador del pulgar. Son los 4 músculos. El más importante de todos, ni le digo, ¿no? Es el oponente. Pero se ven todos. Si secó mano, que hay muchos que han levantado la mano, se ven todos. El primero, siempre este músculo como está cortado a la mitad. Yo lo corté a la mitad, porque
tienen el domingo del territorio, están todos en carpa, corté todos los abductores, si quieren, o los separadores. Está cortado exactamente a la mitad para ver detrás el oponente. Porque detrás está el oponente. Y acá está el tutor, ¿no? Entonces, prótesis es ligamento anular anterior del carpo. Ligamento anular anterior del carpo, que es escafoides y trapecio, y luego va a estar la falange proximal del pulgar. Y el lineal igual que a todos estos, el mediano. El mediano. ¿No? ¿Qué hace abductor o separador del pulgar? Hace esto. Oponente del pulgar, ligamento anular anterior del carpo, está por detrás. Acá parece que no, pero está exactamente detrás. Está exactamente detrás del abductor, ahí está el oponente. Son casi iguales, un poquito más, tiene más articular el abductor, pero el oponente es muy pequeño y muy importante. Ligamento anular anterior, trapecio, primer metacarpiano, inerva el mediano y flexiona el primer metacarpiano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto. La flexión es llevar hacia adelante, o sea, el oponente lo que hace es, este es abductor o separador, habrá un abductor que está acá, que hace lo contrario, ¿no? Separador, aproximador, el aproximador está acá, que es un punto muy importante, hace esto, pero el oponente hace esto. Ya. Abducción, y ahí, esto es oposición. Pero con la oposición hago pinza entre pulgar e índice, pulgar y medio, pulgar y anular y pulgar meñique. No importa con el dedo que haga pinza, hago pinza. O sea, si tuviste un accidente, una abducción que terminó en una amputación de dedos, y no te amputaron el pulgar y te falta el índice y el medio, puedes hacer la pinza con el dedo. O podrías hacer la pinza menos con estos dos dedos. Basta que tengas el pulgar. Por eso el dedo más importante de la mano. Si te falta el pulgar, se acabó la pinza. No te digo que se haya acabado tu vida, pero se acabó la pinza. Y ahí sí es complicado, sobre todo si sos cirujano. Entonces la parte quirúrgica un poquito que está medio abolida, no vas a poder trabajar en cirugía si es que te falta el pulgar. Flexor corto, ligamento anular anterior, trapecio trapezoide, hueso grande, falange proximal del pulgar, inerva también el mediano, y es un flexor de la articulación metacarpomolárgica. Y finalmente el aductor. A ver, el aductor es un interóseo, es un músculo interóseo, ¿no? A ver, metacarpianos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tengo 5 metacarpianos, ¿cuántos interóseos tengo? 4. Tanto palmares como dorsales. Y es así. En realidad tenemos 4 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Lo que pasa es que la literatura, y acá más o menos iguales en los sajones de la francesa, consideran que solamente hay 3 interóseos palmares y 4 dorsales. ¿Por qué? Porque el pulgar es el dedo más importante de la mano, entonces como es el más importante, tiene músculos con nombre propio. Entonces, 4 interóseos palmares, y claro, tenemos 1, 2, 3 y 4. Sí, pero olvídate del primer interóseo. Porque el primer interóseo, como actúa sobre el pulgar, le llamamos aductor del pulgar. Entonces estamos aprendiendo algo. Porque, a ver, si este es un interóseo palmar, es el primer interóseo que tiene nombre propio, estos otros de acá, que son 3, quedan 3, que son aproximadores de los dedos. ¿Por qué? En realidad es lo mismo, pero tiene nombre propio. Se llama aductor. Pero ¿qué hacen los interóseos palmares, incluyendo el aductor del pulgar? Cierran los dedos. O sea, son aductores de los dedos. Entonces ya sabemos que los dorsales, que si son 4, ahí sí no hay problema, 1, 2, 3, 4, son separadores. Palmares aproximan, dorsales separan. Palmares, interóseos palmares, aproximan los dedos y los dorsales los separan. Claro, dentro de los aproximadores está este musculote que está acá, que tiene nombre propio y le llamamos aductor o aproximador del pulgar. Igual que los otros. Igual que los otros.
¿Dónde está el boceto? Claro que al aductor, a diferencia de los anteriores, el nervio cubital. Ya vamos que realmente el cubital es el nervio que inerva a mayor cantidad de músculos en la mano. Músculo de la región hipotenar. Abductor del meñique. Bueno, el meñique puedo hacer algo solo con el meñique, cosa que no tengo la capacidad de hacer mucho movimiento con el anular y con el medio, porque cuando muevo se mueve todo lo demás, ¿no? Pero tiene cierta autonomía el meñique, cierta, ¿no? Entonces hay en la región hipotenar un abductor o separador del meñique, un tensor contra el meñique y un oponente. Y el palmar cutáneo, que en realidad es insignificante. Entonces ahí es igualito, el abductor o separador, ¿no? Que se dice va desde el hueso pisiforme hasta que se puede palpar el pisiforme, ¿no? Hasta la falange proximal del meñique, y que el nervio cubital por dentro está el tensor corto, que también va del ligamento anular hasta el ganchoso de la falange proximal del meñique, y el nervio cubital, y el oponente del meñique. Bueno, a ver, oponente del pulgar. Esta es la oposición, digo, ¿no? Oposición. Oponente del meñique. Bueno, en fin, pero hay un oponente del meñique, un músculo muy pequeño, ¿no? Que también se inserta en el ligamento anular anterior, va del ganchoso al quinto metacarpiano, y también inerva el nervio cubital. Van viendo como el cubital, que es un nervio que inerva tanto músculo, ¿no? Pero además están los interóseos y los lumbricales, que son como lombricitas, ¿no? Por eso se llaman lumbricales, porque tienen forma de lombriz. Entonces, hay tres músculos interóseos palmares, no estamos de acuerdo, ¿no? No estamos muy de acuerdo, por lo menos, son 4, pero hay uno que tiene nombre propio, que es este. ¿Ves cómo no lo cuentan? No cuentan a este, porque este es el aductor del pulgar, es un tremendo interóseo. Pero como aproxima el pulgar, le tenemos un nombre aparte, pero es un interóseo palmar, y los interóseos palmares son aproximadores. Perdón, ¿y cuántos son? Bueno, digamos que son 3. ¿Y por quién está inervado? Por el cubital. Igual que el aductor. Qué raro, ¿no? O sea, el aductor es el único, porque, a ver, el abductor del pulgar, el oponente y el flexor están inervados por el mediano, pero justo el aductor está inervado por el cubital, igual que los otros, por favor, es un interóseo palmar, con nombre propio, ¿no? Y está inervado por el nervio cubital y es aproximador de los dedos, o sea, igual que el aductor del pulgar, que también es aproximador. Los tendones, ¿no? Los tendones dorsales, ¿no? Son tendones de tensor común de los dedos. Obviamente van a haber 2 tendones y se ve perfectamente en la disección. Si tienen duda, si yo pongo la banderita en un tensor propio del índice o del meñique, es porque se ve perfectamente del plano de donde sale el músculo. Se ve. Si no se ve, no lo voy a hacer. Porque yo te pongo la mano de una manera que yo no sepa reconocer si ese es el extensor común de los dedos, el extensor propio de él, puedo hacerlo si hay que estar en una posición especial, no ves de dónde viene el tendón, de qué músculo viene, entonces ni yo sé. Porque puedo tirar inclusive, poner un tendón más medial y uno más proximal. No lo vamos a hacer. O sea, siempre vas a tener referencia de dónde viene. Por eso es importante no mover el alfiler. Y los interóseos dorsales, que son sencillísimos, que son 4, ¿no? Y que ocupan todo el espacio, a diferencia de nosotros, que ocupan la mitad del espacio interóseo de palmares, como quiere decirles, y que son inervados por el nervio cubital también, y son separadores de los dedos, separan los dedos, o sea, son abductores, los interóseos dorsales. Bien. Este es el arco palmar profundo. El arco palmar profundo está formado entonces por la terminal de la radial, por la punto palmar de la cubital, y acá están las arterias interóseas, y hay unas ramas que se van hacia atrás, que son las perforantes. En los músculos, las ramas arteriales encargadas de la perfusión siempre son las perforantes. ¿No? Cuando estamos hablando del calentamiento, estamos hablando de la VO2 máxima y de cómo el músculo puede tener
saturarse de oxígeno, que satura más oxígeno a nivel muscular, es el que tiene mejor estado físico cardiorrespiratorio. Estamos hablando de arterias perforantes, arterias que perfunden músculo y que lo calientan. Finalmente, el plano muscular profundo, plano nervioso, que son los nervios medianos, cubital y radial. Radial y cubital y mediano son nervios mixtos, ¿no? Dentro del plexo braquial hay nervios raros, pocos, que son sensitivos puros. Hay algunos nervios digamos, del sistema nervioso periférico que son motores puros, ¿no? Por ejemplo, el parón espinal, y nervio del esternocleido mastoideo y el trapecio, solamente porque es el par número 11. Hay nervios motores puros. Pero hay nervios que son mixtos, la mayoría son mixtos. Son motores y sensitivos, como el radial, que es sensitivo de la cara dorsal de la mano, como el mediano, que vimos la cantidad de músculos minerva y el cubital, pero que además son sensitivos. O sea, son motores y sensitivos. Esta rama que ven acá es la rama motora del cubital, que es muy profunda. En cambio, esta ramita que ven acá es la rama motora del mediano, se llama ramo tenariano o rama tenar. Los ramos motores del cubital y del mediano son totalmente distintos. El ramo motor del cubital es muy superficial, el mediano es muy superficial. Se puede lesionar fácilmente. Y ustedes tienen que cuidarse mucho las manos, porque como médicos, sean o no sean cirujanos, van a trabajar con sus manos y deben cuidarlos. Que no estén haciendo cosas raras con cuchillos que puedan zafarse, ¿no? Y cortarse, con mala suerte, la región tenar, el gneiss hipotenar, y hacer una neurognesis, un corte total, ¿no? Una sección del ramo tenariano o ramo tenar del mediano. Se pudrió todo, ¿no? Se pudrió todo. Así que las células satélites de la cirugía, la microcirugía está bien, pero hay que orar mucho, ¿no? Porque si no, hay muchos problemas con la movilización del cuidado. En cambio, lesionar el ramo motor del cubital, bueno, habrá que con un ancha cada rama, porque realmente es una rama que está profundamente situada y de ahí salen 15 ramas colaterales para 14 puntos y medio. Es muy difícil que se lesione la rama motora del cubital. Pero todas estas ramas que veo acá ya no son ramas motoras del mediano y del cubital, son ramas sensitivas. Las ramas sensitivas son igual que las arterias, son colaterales de los dedos. Así como hay arterias colaterales de los dedos, ¿no? Y tengo que tener cuidado. ¿Por qué pongo anestesia acá? Porque los nervios también son colaterales. No van acá ni acá. Es como, a ver, si vos tenés un club que te atragantaste, ¿qué hago? Bueno, tengo que tratar de sacar la mayor de Heimlich, ¿no? Y lo hice varias veces y no sale nada, me está muriendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un mensaje? No, tengo que agarrar un lapicero, que es algo, no sé, que te habrá arrancado, pero lo agarro igual, y lo introduzco debajo del cartílago tiroides, poniendo los dedos ahí porque no voy a agarrar. Y ya está. ¿Qué abrí? El cartílago tiroides. O sea, perforé que la laringe acá. ¿Y hay algún problema? Bueno, vascular no. Porque yo sé que ninguna arteria importante, la venita ridícula puede ser que sangre un poco, pero no hay ningún paso importante. Que intente que la haga alto o bajo, podría lesionar cuerdas vocales, capaz que es voz sexual, ¿no? Pero perdón, pero te tengo que salvar la vida, ¿no? O si puede hacer una tricotiloidectomía, digamos alta, o una baja, pero la cosa es que si la hago baja, puedo lesionar, ahí sí puedo lesionar tiroides. Y tiroides sí es muy sangrante. Yo prefiero hacerla más arriba. Pero perdón, si hago y luego lo saco, puedo volver a retirar. ¿Qué tengo que hacer? Hago el hueco y luego está puesto, saco de acá, puedo sacar lo que tiene que hacer y saco esta tapita y introduzco esto.
sentido nadie sabe. O sea, a partir de ahí te tienen que internar, te tienen que dar antibióticos, para el supositorio, porque evidentemente estás con gran cantidad de piso, está pesando, ahí está. Y entonces, ¿qué puede ser? ¿No? Se pueden hacer estas cosas raras ustedes que se sacan el cerebro con el lapicero. ¡No importa! Te tuve que salvar la vida, pero lo hice. ¿Y para qué le digo esto? Porque es casi imposible que sangre esta zona. Ya sabemos que hay zonas que no sangran. Pero si tengo que hacer un bloqueo anestésico, no lo voy a hacer acá. Porque acá no pasa ni nada que me afecte. O sea, si está corto esta zona, no va a sangrar, porque ahí hay tetones. Acá hay tetones, flexores, y acá hay tetones, expresores. Las arterias vienen acá. Los nervios también. Por eso es que cuando yo te bloqueo, el dedo acá o acá, no importa, para hacer algo de la uña, entonces tengo que hacerlo lateralmente. Y lateralmente, claro, si te pongo, ya le dije, si lo caí con epinefrina, yo quiero que el nervio. Pero si hay epinefrina, te genero vasoconstricción y claro, evidentemente ya no hay una circulación colateral que diga vamos a salvar el dedo y se cae el dedo pedazo. El nervio mediano, al pasar el túnel carpiano, inerva estos músculos. ¿Cuántos músculos? 4 músculos y medio. Separador del pulgar, oponente del pulgar, 2 lumbricales, los músculos que llamamos los visitas, los 2 lumbricales externos o lumbricales laterales, y la porción superficial del flexor corto, medio músculo. 1, 2, 3, 4 y medio. 4 músculos y medio. Eso hace esta inervación motora del mediano de la mano. 4 músculos y medio. Cubital, cuando pasa el pisiforme, se divide en 15 ramas. La rama motora del mediano, del cubital, se divide en 15 ramas. Claro, la rama motora del mediano se divide en 5, ¿no? Porque si son 4 músculos y medio, ese medio músculo necesita una ramita. O sea, se divide en 5 ramas motoras, el mediano. Y el cubital en 15 ramas motoras para 14 músculos y medio. ¿Cuántos músculos? A ver, palmar cutáneo, la parte que queda del flexor corto, el aductor de menisco, el flexor corto, el oponente, todos los interosos, que son 7, consideramos 7. Para efectos del didáctico, consideramos 7, el aductor es un músculo parcio. Consideremos 3 interosos palmares y 4 dorsales, porque bueno, los realizamos. Son 7 interosos. Ya sabemos que son 8, pero digamos son 7, porque el aductor es aparte, ¿no? Y los 2 lumbricales laterales, sobre los 2 lumbricales internos. ¿De cuántos son? A ver. 1, 2, los interóseos 7, van 9, 10, 11, 12, 13, 14 y medio. 14 músculos y medio. Por eso que cuantitativamente el nervio más importante de la mano es el cubital, que inerva a mucho más músculo. 10 músculos más. 14 y medio, 4. 10 músculos más. Entonces, ese es más importante desde el punto de vista de la cantidad, no de la calidad. Porque lo que respecta a calidad de movimiento, la pinza de precisión es el movimiento más importante de la mano, y quien hace, quien ejecuta la pinza de precisión es el oponente del pulgar, y el oponente del pulgar es inervado por el mediano. Por eso es que cualitativamente, lo que respecta a calidad de movimiento, el músculo más importante de la mano, evidentemente, es el oponente, y el nervio que lo inerva es el mediano. ¿Cuál es el nervio más importante desde el punto de vista cualitativo? El mediano. Entonces acá ven ustedes, ¿no? El mediano y el cubital. El mediano da el ramo tenariano, que es recontra superficial. Acá, eminencia penal, que se divide en 5 ramas, para los 4 músculos y medio de la eminencia tenal, y el cubital, que da la rama motora del cubital, es esta, que se divide en 15 ramas para los 14 músculos y medio que acabamos de ver, ¿no? Que son muy profundos y estos son muy superficiales. Pero además todas estas ramas que vemos acá son sensitivas. O sea, si yo divido acá, creo que es como
Entonces yo divido ahí la palma de la mano, veo que las ramas sensitivas son 2 laterales para el pulgar, 2 laterales para el índice, 2 laterales para el dedo y una, la lateral externa, del dedo anular. Bueno, ese es el territorio de inervación sensitiva del nervio mediano. En cambio, el territorio de inervación sensitiva del cubital es lo que queda, la cara medial del anular y las 2 ramitas que van al dedo meñique. Y además, por supuesto, de toda la región, la piel de la región hipotenar. Esa es, por eso cuando vos te golpeás, que se ha golpeado acá, ¿no? Entonces, sienten esa electricidad, ¿no? Una parestesia, una hiperestesia en la región vital de la palma y de los dedos. Si está apoyador, si no ve nada, pero sacándola, ahí ves las arterias, los nervios, no vamos a insistir en eso, durante mucho tiempo. Supinadores, pronadores y oponentes se enrollan en el hueso. Eso da lo mismo en el antebrazo. Son músculos pequeños que se enrollan en los huesos para la rotación interna o externa, o sea, para la pronosupinación. O sea, que al contraerse hacen rotación. Esos son los pronadores y supinadores. Y el oponente también, porque el oponente hace esto, la rotación del pulgar hacia adelante. Separadores y aproximadores siempre van a los metacarpianos, ¿no? Flexores y extensores terminan distalmente en las falanges. Los interosos palmares se insertan en un solo metacarpiano, los dorsales en ambos. Vieron que parece un cúmulo bipenicordio, ¿no? Los interosos dorsales van para acá y para allá, ¿no? En cambio, los dorsales iban en todos. Los lumbricales actúan sobre las 4 últimas falanges proximales, su función es accesoria. El ramo tenal, ya lo dije, el motor del mediano es muy superficial o ramo tenariano y se lesiona en accidentes muy banales. El ramo motor del cubital es muy profundo, no suele lesionarse, salvo que es una lesión de cuchillo o de roca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nervio más importante de la mano en lo que respecta a la calidad de movimiento, que es lo que más me interesa desde el punto de vista cualitativo? Pues sin duda alguna es el nervio mediano. ¿Por qué? Porque inerva, bueno, a 4 músculos y medio, pero de esos 4 músculos y medio tenemos el oponente del pulgar, que es, finalmente, yo les conté el siglo pasado a los chicos que hace muchísimos años, yo me acuerdo que en ese tiempo me habían invitado a nosotros, estábamos acá en la avenida, en la Pedagogía del Profesor, y hubo un concurso de ciencias morfológicas. Antes se llamaban, había una división de las ciencias morfológicas, las ciencias morfológicas solamente eran embrión, anatomía histórica. La reunión fue en San Marcos y las 3 universidades que quedamos en el tercer lugar fue en San Martín, San Marcos y entonces, no. En ese tiempo, algo que preguntamos en ese tiempo, era un tiempo hermoso que tenemos que regresar, en donde los internos de Mediterráneo y los internos de San Martín estaban que se peleaban por su territorio, ¿no? Ahora hay que volver a eso, ¿no? Y eso depende de ustedes. Por ejemplo, si es que podría empezar por una actitud. Por ejemplo, llegar más temprano. No sé si quedó claro. Y entonces, nos contaban, que no pasó con nosotros, nos contaban que en Alemania o en algún otro concurso, lo que hay, ¿no? De cuál es el mejor poeta del mundo, de cuál es el mejor escritor, depende del tipo de poesía que haga. No podemos comparar a Neruda con Víctor Hugo, a Rimbaud o a Baudelaire con Pablo de Roca, pero con son incomparables. Son extraordinarios, pero son incomparables, son ismos diferentes, la poesía no se puede comparar. Pero bueno, hay esas cosas raras, ¿no? Como el concurso de las 7 maravillosas de Mundo Nueva, son muy de hacer concursos por un tema de marketing. Bueno, el concurso de los que yo les conté el siglo pasado, que los chicos, ¿cuál es el vínculo más importante del cuerpo? Es un chiste, ¿no? O sea, ¿cuál es la nalga le dice al peroné? O sea, el ridículo, esas cosas de meme, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los músculos más importantes? Bueno, finalmente los finalistas fueron el componente tubular y el pico aritenoideo posterior del músculo laríngeo, que es el único músculo de la laringe que abre el espacio glótico, o sea, la glotis, y permite que nosotros podamos llevar aire a los pulmones. Claro, es muy importante el componente tubular, es el que generó la evolución del humano, pero si vamos a hablar de lo primero, igual que el bulbo, como centro cardiorrespiratorio superficial, como no hace nada, y el componente tubular no se serviría mucho. Así que concluyeron en esa reunión que el músculo más importante del cuerpo es también un músculo de este tamaño. Está la parte superior de la lengua, que se llama pico aritenoideo posterior. Pero fuera del detalle de cuál sea más importante y su estupidez, miren cómo los músculos que son básicos en el cuerpo son tan pequeños. Como el oponente, como el pico aritenoideo, ¿no? Entonces, justamente el mediano del oponente no es que permitan esto, porque esto lo puede hacer un simio, la prensa, pero la pinza de precisión sí ha permitido la evolución humana desde la estructura hasta la estructura. Chicos, terminamos, gracias.